En 2022, Sri Lanka aparecía en los titulares por un montón de malas noticias. La caída de exportaciones y el aumento de la deuda extranjera causaron una gran crisis financiera y política. Lo que alguna vez pareció ser una historia de éxito soñada, una economía rural en camino a la modernización industrial, se convirtió en una pesadilla, y era evidente que el país le quedaba una difícil batalla por delante. Pero a simple vista, la recuperación de Sri Lanka parece ir bastante bien. Su moneda se ha fortalecido y su Producto Interno Bruto está empezando a remontar, y el gobierno logró alcanzar un pequeño superávit primario en el presupuesto, lo cual es crucial para poder pagar su deuda en lugar de limitarse a administrarla. Además, logró un rescate financiero del Fondo Monetario Internacional para sus deudas, y negoció con inversionistas extranjeros para facilitar el pago de sus deudas. Aunque Sri Lanka ya no será una historia de éxito, quizá logre una de regreso. Los ciudadanos de Sri Lanka deben estar optimistas, ¿no? Bueno, no. Los habitantes de Sri Lanka se están empobreciendo, viviendo en peores condiciones o simplemente se están yendo. A medida que la economía se recupera, las personas que viven en Sri Lanka están luchando por sentir los efectos positivos que uno podría esperar. Es un fenómeno interesante, y aunque no parezca lógico, el país mejora, pero la gente está peor. ¿Cómo puede la recuperación significar lo contrario para la población? Dada la divergencia entre el gobierno y su gente, vale la pena ver a Sri Lanka como un caso de estudio para entender los efectos negativos de su recuperación económica, así como la manera en que los países en el futuro deberían enfrentar las crisis económicas. Así pues, ¿cómo logró recuperarse Sri Lanka y por qué su recuperación ha sido tan mala para su gente? Y finalmente, ¿son inevitables estas consecuencias negativas de un cambio así? La recuperación financiera de Sri Lanka no es nada nuevo. El Fondo Monetario Internacional, con sede en Washington, es una agencia financiera de la Organización de las Naciones Unidas y el prestamista de última instancia para países en crisis económica. Una crisis de balanza de pagos ocurre cuando un país no puede pagar importaciones esenciales ni deudas externas. En esos casos, el FMI puede usar fondos de sus 190 miembros para inyectar capital a corto plazo y resolver la balanza de pagos. Y como muchos otros países a lo largo de la historia reciente, eso es exactamente lo que hizo Sri Lanka después de 2022. Negociando un paquete de apoyo equivalente a 2.900 millones de dólares estadounidenses. Pero este dinero no llega sin condiciones. Aunque el FMI ayuda a países en crisis, también busca reducir su frecuencia. Como organismo internacional, evita que los gobiernos crean que pueden gastar irresponsablemente y contar con el FMI si fallan. Para asegurarse de que los países eviten problemas recurrentes de balanza de pagos en el futuro, las negociaciones con el FMI requieren que el país negociador se comprometa a realizar reformas económicas destinadas a mantener la estabilidad una vez que se haya logrado. El programa del FMI en Sri Lanka se enfocó en el gran déficit presupuestario y lo enfrentó con fuertes medidas de austeridad. Esto solo implica reducir gastos o aumentar impuestos, siguiendo el principio de cualquier presupuesto de emergencia. Si tienes una deuda alta, no gastes más de lo que tienes. Es bastante simple. Al reducir los gastos, el gobierno gasta menos, y al aumentar los impuestos, tiene más. En Sri Lanka se aplicaron 3 medidas: subir impuestos, eliminar subsidios de combustible y electricidad, y reducir el gasto gubernamental en un 6%. Estas medidas, más el aumento de turismo y remesas tras el confinamiento por COVID-19, funcionaron muy bien. El informe más reciente del Banco Mundial sobre el desarrollo de Sri Lanka señaló un crecimiento sostenido durante 4 trimestres consecutivos. La inflación bajó del 70% a un solo dígito y la moneda se apreció un 11%. En 2023 logró un superávit en la balanza de cuenta corriente, lo que indica que sus activos extranjeros crecieron frente a los pasivos, algo que no ocurría en Sri Lanka desde 1977. Pero sabes que los beneficios de la austeridad no llegan a todos los sectores. A medida que las reformas han permitido que Sri Lanka se acerque a la estabilidad, la población ha estado enfrentando condiciones de vida cada vez peores. La pobreza se duplicó de 2019 a 2023 e incluso se triplicó en las zonas urbanas. En Sri Lanka, el 25% de las familias enfrenta inseguridad alimentaria, la desnutrición infantil crece y baja la asistencia escolar. Ahora que se espera que los pacientes paguen sus medicamentos, muchos están optando por renunciar a ellos por completo, y el personal sanitario está abandonando el país en cifras sin precedentes. El 8% de los médicos de Sri Lanka se ha marchado y el 15% ha solicitado un permiso prolongado. Las medidas de austeridad son, en el mejor caso, un arma de doble filo. Una de las razones por las que las medidas de austeridad pueden llevar a este tipo de discrepancia es porque afectan mucho más a los pobres que a los ricos. Por ejemplo, una de las medidas de austeridad de Sri Lanka fue un aumento en el impuesto al valor agregado, un tipo de impuesto al consumo que se aplica en cada etapa de la producción, donde se agrega valor al producto. Como un ejemplo rápido, imagina que hay un fabricante de autos que vive en un país con un impuesto al valor agregado del 10%.
Cuando compra las materias primas para hacer un auto, digamos que las materias primas cuestan $100. Entonces, paga $110 con el impuesto al valor agregado y el proveedor de los materiales paga esos $10 al gobierno. Una vez que el fabricante de autos termina de hacer el auto, lo vende a un centro automotriz por $200, más un impuesto del 20%. Como ya pagó 10% en materias primas, puede restarlo del 20% de la venta y paga al gobierno $10. Luego, el fabricante vende el auto por $300. Son $330 después de impuestos. Descuenta $20 de impuestos de la fabricante y paga $10 al gobierno. A diferencia del impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado será igual para todos los consumidores. Y Sri Lanka subió el impuesto al 18%, su nivel más alto desde 2006 y más del doble que hace 3 años. Para las personas en un nivel de riqueza más alto, el aumento del impuesto puede ser una molestia, tal vez incluso una razón para apretarse el cinturón. Pero para las personas en los niveles de menor riqueza, que tienen que gastar una gran parte de sus ingresos en comida y otros artículos esenciales, un aumento de impuestos puede ser devastador. Y al mismo tiempo, el otro lado de las medidas de austeridad, la disminución del gasto gubernamental, a menudo significa recortar gastos que sirven para apoyar a la misma población que está siendo más afectada por el aumento de los impuestos al consumo. Esto pasó cuando Sri Lanka retiró los subsidios a los combustibles y la electricidad. El beneficio económico es claro, gastan menos en subsidios, pero en consecuencia, muchos ciudadanos de Sri Lanka perdieron su medio de transporte, y en 2023, más de 1 millón de hogares, aproximadamente una sexta parte de la población, perdió la conexión a la red eléctrica porque ya no podía pagar las facturas. Sri Lanka obligó a 2 grandes fondos públicos de pensiones a cambiar sus bonos actuales por otros con tasas menores, o pagar el doble de impuestos sobre sus ganancias. Y algunos analistas estiman grandes pérdidas para el pueblo de Sri Lanka. Sin duda, estos resultados no son buenos. Pero más allá del costo humano, también ponen en duda la efectividad a largo plazo de las medidas de austeridad. El descontento social, como en Sri Lanka, rara vez coincide con estabilidad política. La estabilidad política es clave para el desarrollo de un país, y la tensión civil suele causar trastornos políticos. Si eso pasa, los inversionistas extranjeros podrían ver a Sri Lanka como riesgosa y subir las tasas de interés en préstamos. En nuestro último video sobre Sri Lanka, explicamos cómo las altas tasas de interés causaron este problema desde el principio. La frustración de la población puede impactar mucho en la política. En las últimas elecciones, la primera desde las de 2022, los votantes de Sri Lanka eligieron por primera vez a un candidato de un tercer partido, y el nuevo presidente hizo campaña con la promesa de renegociar las condiciones del rescate del FMI. La estabilidad a largo plazo requiere un mercado laboral sólido, clave para Sri Lanka, que debe aumentar exportaciones. Antes de 2022, el país tenía ventajas en este aspecto. Su tasa de alfabetización era notablemente alta y contaba con muchos profesionales bien educados. Pero con la pérdida de transporte, combinada con la pobreza y el desempleo, la juventud actual de Sri Lanka, las personas que conforman la próxima ola de la población trabajadora, están asistiendo a la escuela a tasas más bajas que antes, lo que afectará esas tasas de alfabetización y educación. Y eso se suma a un éxodo masivo de trabajadores cualificados, descontentos con las subidas de impuestos, la reestructuración de sus planes de pensiones y el aumento del desempleo. Las medidas de austeridad, como mostró Sri Lanka, pueden ayudar en una crisis económica, pero tienen un costo muy alto. Y aunque el pasado no se puede cambiar, ¿hay mejores opciones para que los países en crisis recurran en el futuro? ¿O es inevitable que la recuperación económica afecte a la población? El ejemplo más famoso de un enfoque distinto a la austeridad fue el de Estados Unidos tras la crisis hipotecaria de 2008. En lugar de limitarse, recortar gasto y subir impuestos, el gobierno destinó $475 mil millones para estabilizar el sistema financiero, usando fondos del Tesoro, inversionistas privados y préstamos de la Reserva Federal. Alrededor de $46 mil millones se destinaron a programas diseñados para ayudar a las familias a evitar la ejecución hipotecaria, y aproximadamente $80 mil millones se usaron para estabilizar la industria automotriz. Y el gobierno también creó reembolsos de impuestos para las personas y redujo la carga fiscal para las empresas con el fin de incentivar la inversión. En cierto modo, la respuesta fue lo opuesto a unas medidas de austeridad. Se incrementó el gasto público y se ofrecieron alivios fiscales, y la respuesta de Estados Unidos tuvo efectos positivos. Estos rescates costaron alrededor de $635 mil millones en forma de gastos, préstamos e inversiones, pero el Tesoro recuperó aproximadamente $744 mil millones. De hecho, ganaron dinero con los rescates. En 2012, una encuesta de la Universidad de Chicago reveló que la mayoría de los economistas coincidía en que los rescates disminuyeron el desempleo. También podemos ver a Portugal como otro ejemplo de un enfoque no basado en la austeridad. Tras la gran recesión,
Portugal se encontraba en una situación similar a la de Sri Lanka. Ante una deuda abrumadora, el gobierno tomó un préstamo de 116.000 millones de dólares, un tercio del cual provino del FMI, bajo el acuerdo de implementar una variedad de medidas de austeridad. Redujeron las pensiones, congelaron los salarios, privatizaron las empresas de servicios públicos, aumentaron los impuestos sobre las ventas y recortaron los beneficios por desempleo. A diferencia de Sri Lanka, las medidas no funcionaron en Portugal, por lo que el gobierno probó otra estrategia. Ofrecieron subsidios, créditos fiscales y financiamiento, atrayendo a empresas como Google y Mercedes-Benz a abrir oficinas en Portugal y generar empleos. Atraían extranjeros con visas para quienes invirtieran mucho, logrando 53.000 millones de dólares en inversiones de 2012 a 2019. Por supuesto, si tienes una gran cantidad de deuda, el principio básico de la austeridad, no gastar más de lo que tienes, sigue siendo importante. Pero los presupuestos gubernamentales no son lo mismo que los presupuestos personales. El gasto del gobierno puede impulsar la actividad económica que luego financia ese mismo gasto. Eliminarlo por completo sería como si un negocio en quiebra intentara salvarse sin pagarle a ningún empleado para abrir la tienda. Podría ahorrar algo de dinero a corto plazo, pero también causará problemas de ingresos. Dicho esto, la austeridad puede ser una oportunidad para revisar los gastos irresponsables que se pueden eliminar, especialmente si los gobiernos se vuelven inflados o corruptos, lo que puede prepararlos para una mejor recuperación, impulsada por estímulos una vez que se haya eliminado ese exceso. Las medidas de austeridad de Sri Lanka han resultado útiles para enfrentar los efectos inmediatos de una crisis, pero el enfoque de Estados Unidos y Portugal solo nos recuerda que es importante mirar más allá de los efectos inmediatos para empezar a estimular las economías futuras. Y probablemente sea un buen momento para que Sri Lanka empiece a considerar sus opciones para obtener ingresos monetarios fuera de los impuestos, especialmente a través de las exportaciones. Actualmente, el mercado de exportación de Sri Lanka es relativamente limitado. La ropa y el té lideran exportaciones de bienes, transporte y viajes, los servicios. La inversión extranjera en construcción no ha aumentado la capacidad de Sri Lanka para crear bienes y servicios exportables. Pero si Sri Lanka quiere hacer más que recuperarse y desea continuar desarrollando su economía, el mercado de exportación podría ser vital. El Banco Mundial estima que la mayoría de los subsectores de Sri Lanka exportan por debajo de su potencial, perdiendo unos 10.000 millones de dólares y 142.000 empleos. Estos desafíos económicos no ocurren porque sí. Preferimos evitar hablar de política aquí si podemos evitarlo, pero una elección única en la vida, junto con los juegos de poder global entre India y China, están convirtiendo esta crisis y recuperación económica interna en algo mucho más grande.